Ay, hoy tengo fiaca. ¿Sabes qué quiere decir fiaca? Me imagino que te vas a acordar probablemente de que fue el nombre de una película argentina del 1967. Hace años de eso, hace 1000 años de eso. Fiaca viene del latín fiaca. Ni ha cambiado mucho. ¿Qué quiere decir? Cansancio, pereza, lentitud, que es derivada a su vez de la palabra fiaca o fiaco en el sentido de algo agotado, que viene del latín flacus, que quiere decir blando, colgante, flácido, endeble, de poca fuerza, de donde tenemos las palabras flaco, flácido, lacio, flaqueza, enflacar, etc. Curiosamente, según esta definición, quiere decir que una persona puede ser gorda, flaca, un gordo flaco, si es que tiene poca voluntad para moverse. Y hoy es sábado a la mañana, después de una semana donde hizo mucho frío, y es lógico que haga fiaca y que haya esa, es como que uno va viendo las cosas en cámara lenta, ¿no es cierto? No sé si te pasa a vos. A mí me pasa también. Y hay días y días, ¿no es cierto? Uno tiene sus días. Y es muy, para mí ha ocurrido un cambio en mi vida de últimos 2 años, gracias a la pandemia, y se lo voy a agradecer eternamente. Y es que de ese día 19 de marzo de 2020, he estado produciendo un tip de estos cada día, todos los días, sin faltar ni un día. Y si algún día, por alguna razón, no lo voy a poder mandar, me va, me va a significar un poco de tristeza si eso llegara a pasar. Entonces, lo que hago es con el tema de la fiaca, es tenga fiaca o no tenga fiaca, esté pum para arriba o pum para abajo, cada día busco un texto en la Biblia, busco alguna anécdota, algún comentario, como en este caso un comentario de tipo etimológico. A mí me gusta la etimología de las palabras, saber por qué, qué quería decir originalmente la palabra esa, de dónde viene, de qué idioma viene y en el idioma de dónde venía, qué significaba, por qué esas palabras, saber de qué idioma venía y qué sentido la usaban, quiere decir que una palabra sí que ha pasado sin mucha modificación, es porque es una palabra muy expresiva, muy precisa en explicar alguna situación. Tanto es así que cuando uno estudia en el seminario, bueno, en los cursos, lo que fuera, estudia los idiomas bíblicos, que son básicamente el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento, uno se encuentra con que hay palabras, por ejemplo, la palabra bautizar, el verbo bautizar o el sustantivo bautismo, que literalmente quiere decir en griego empapar o sumergir como un chapuzón. Y entonces, ¿por qué es eso? Bueno, porque ha sido ese concepto un concepto importante desde el principio de la iglesia cristiana y por eso, en vez de traducirse, se transliteró, es decir, así como se decía en el otro idioma, se dice en el idioma contextual contemporáneo. Hay muchas palabras así, muchísimas palabras así que nosotros sustramos. Dice, ay, está uno engripado y dice, ay, tengo una esbornia. ¿Y de dónde sacó la palabra esbornia? O algunas palabras que ni sabemos bien qué son y las decimos igual como la palabra, a ver, se me estaba ocurriendo alguna. Preguntamos de algo que no entendemos bien, decimos, ¿y esto qué caso es? No sabemos bien
de dónde viene. Y te animo a que busques qué significa esa palabra. Te vas a sorprender y vas a decir, upa, qué macana, yo la estaba diciendo muy seguido. Y así a veces decimos palabras que no sabemos bien, pero que nos parece que van a expresar lo que queremos decir y las decimos aunque no sabemos bien su origen. Yo hoy quisiera que encontráramos en una palabra un concepto. Está en 2 Corintios 5, 20 y 21, algo que aliente nuestra vida, donde el apóstol Pablo, describiendo a la iglesia en Corinto, una iglesia griega, una iglesia, digamos, contemporáneamente del apóstol Pablo, primer siglo, ¿no es cierto? Una iglesia moderna, en una ciudad moderna, una ciudad abierta, eran las ciudades griegas, así eran en general iglesias, y las del Asia Menor, eran iglesias, eran ciudades muy modernas en su contexto, en el sentido de que estaban abiertas a diferentes culturas y les interesaban los pensamientos así exóticos de otros lados. Y entonces el apóstol Pablo, cuando escribe, usa esta expresión tan linda de que nosotros, dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. El tema de la reconciliación con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Mira vos, Jesús, ningún pecado. Sin embargo, Dios cargó en él todos los pecados de todos nosotros, que son bastantes, ¿verdad? Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esto se llama la economía de la salvación en términos teológicos, un tecnicismo. Lo que quiere decir es que Jesús no cometió ningún pecado, entonces era el candidato ideal para que todos mis pecados se los carguen en la cuenta a él y él muera por mis pecados. No por sus pecados, sino por mis pecados. Entonces mis pecados pueden ser perdonados porque Jesús pagó por ellos con su propia vida. Ahora, una vez que eso ocurrió, ahora que estoy reconciliado, entonces ahora yo puedo ser como una especie de embajador, de representante, de persona que puede compartir esto con los demás y puede hacer que las demás personas también experimenten esto maravilloso que se llama la reconciliación con Dios. Muchas veces usamos esta palabra reconciliar en el sentido, en muchos sentidos aplicados a la vida. Por ejemplo, alguna persona dice, no, es que yo me tengo que reconciliar con mi trabajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que con su trabajo hay una relación que está produciendo ruido. Y entonces reconciliar quiere decir volver a acomodar esa situación a una situación anterior, a una situación más próxima a lo ideal. Hay gente que se reconcilia con un amigo, con un pariente, con el cual ha estado mal, a veces no peleado, pero viste que a veces hay gente con la que estamos distanciada. Es decir, no nos vemos tan seguido, no nos hablamos tan seguido, y cuando te querés acordar, decís, loco, hace 5 años que no veo a fulano de tal, a veces le voy a mandar un mensajito, le voy a mandar un sticker, algo, para reconciliarme con él. No es una cosa tan tremenda tampoco. Y la reconciliación con Dios tampoco es tan tremenda. ¿Sabe por qué no? Porque todo el precio lo pagó él. Entonces no es difícil reconciliarse con Dios si todo el esfuerzo lo ha hecho él. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? A simplemente aceptarlo, reconciliarme con él, abrazarlo, decirle, bueno, acá estamos otra vez como al principio. Y ese es muy interesante, el tema de la reconciliación, porque la pandemia nos ha desconectado de algunas cosas con las cuales ahora tenemos que reconciliarnos. Pero como te decía, ay, la fiaca, me tengo que reconciliar de vuelta con el trabajo. Los dejo con la bendición de Dios.